Las capas. Hoy vamos a ver uno de lo que hablamos al principio de este curso, de que en Photoshop es súper importante, que son las capas. ¿Listo? Es cómo funciona Photoshop y como les comenté anteriormente, cualquier programa de edición. ¿Listo? Al ser un programa de 2D, o en este caso que vamos a ver 2D, digamos que él pone una capa sobre la otra, así como el ejemplo del video de Walt Disney. ¿Listo? Entonces vamos a ver cómo funcionan las capas, para qué sirven y los tipos de capa que voy a tener en Illustrator. Entonces vamos a la pantalla. Listo, cuando ustedes abren su documento, ya sea que creen un nuevo documento o abran una fotografía, las capas aparecen en este lado de acá, normalmente. Al principio también vimos que Photoshop es totalmente flexible. Si yo las quiero poner acá, lo puedo hacer. Si lo quiero poner a este lado, lo puedo hacer sin ningún inconveniente. ¿Listo? Pero por lo general aparecen en este panel. Y como que en este ladito de acá. ¿Sí? Aquí. Listo. Entonces, normalmente la capa viene así bloqueada. Nosotros lo que podemos hacer es desbloquearla. Si la queremos volver a bloquear, oprimimos acá. ¿Sí? Vamos a montar algún documento que tengamos por acá. Elementos unos aquí. Vamos, lo que vamos a trabajar. ¿Listo? Entonces, digamos que yo monto mi perrito. Voy a apagar esta capa de acá, que fue la que creamos. Y ya puedo mover. Si la tengo desbloqueada, si la tengo bloqueada, no la voy a poder mover. ¿Listo? ¿Qué pasa en este caso de las capas? Algo que también quería mostrarles es que mire que esta es mi imagen, pero también encuentro unos cuadritos de color blanco y gris. Cuando vemos los colores pues en el formato que estamos trabajando, quiere decir que es una transparencia. O sea, cuando ustedes, si yo llego a exportar mi archivo de esta manera, por ejemplo como un PNG, estos cuadritos no se van a ver, lo que se va a ver es transparente. O sea, él va a coger el formato cuadrado que tenemos acá, pero esto lo va a mostrar transparente, no va a haber nada detrás de él. ¿Listo? O si lo exporto en JPG, él me va a preguntar o me va a decir que esa parte hay que rellenarla porque JPG no permite transparencia. Entonces él la va a rellenar de un color. En este caso lo más probable es que sea blanco. Listo, entonces eso con respecto a las capas. ¿Cómo creo una capa nueva? ¿Listo? Entonces tengo varias opciones para crear una capa nueva. La primera es, si yo me voy a este panel que aparece acá y le doy clic, creamos una capa nueva, como les comenté, de manera transparente. O sea, ahí no hay nada, por eso no se cambia nada en mi imagen. Pero si yo cojo por acá el pincel, por ejemplo, escojo acá el color. El color lo puedes escoger acá o lo puedes escoger en este panel de color de acá. También. Entonces cojamos un rojito. Y digamos que yo quiero pintar acá, ¿cierto? Entonces pongamos la J. Entonces mire que yo ya pinté esta capa. No en ningún momento afecté la capa del perrito. Si yo apago acá, mire que desaparece completamente. ¿Sí? Y eso lo hacemos para no destruir, digamos que la capa del perrito. Si yo quiero hacerle alguna figura, no lo hago encima de esa capa, sino que preferiblemente creo una capa nueva y ya pinto o hago lo que tengo que hacer. ¿Listo? Eso es la ventaja de trabajar con capas, de que digamos no vas a destruir encima de cada una, sino que vas a crear un documento nuevo para cada una de ellas. ¿Listo? Entonces, esa es una manera de crear capa, o los atajos, que eso es algo que vamos a ir aprendiendo, como les comenté en el camino. Igual en este video les voy a dejar un documento de todos los atajos que podemos hacer en Photoshop, que se llaman shortcuts, también se conocen como shortcuts, que es, digamos, esos como por ejemplo en Word que tú das control C, control V para copiar y pegar. Aquí hay, digamos que comandos muy similares. Entonces, uno de esos para crear capas es control J. Mire que en este caso, si yo creo una capa, si yo le doy control J, estoy duplicando una capa que tengo seleccionada. No se crea una capa nueva, sino que voy a duplicar una que ya está seleccionada. ¿Listo? O también lo puedo hacer de esta manera. Arrastro la capa hasta este mismo icono y voy a duplicar esa capa. ¿Listo? Aquí le voy a dar suprimir. Entonces, esa es como las maneras de crear capas o de duplicar capas. ¿Listo? Como les comentaba, digamos que voy a crear una capa nueva para pintar por acá. El orden de las capas es importante. Acá siempre va a predominar la que esté por encima. Entonces mire que en esta capa, por ejemplo, yo hice una J y detrás tengo el perrito. Pero si yo pongo esta capa por debajo de la capa del perrito, mire que automáticamente la lleva atrás. ¿Listo? Entonces el orden de las capas también es muy importante a la hora de crear nuestras composiciones. ¿Sí? La que yo tenga por encima es la que va a predominar. Como ven aquí los cuadritos, toda esta zona es transparente, entonces digamos que solo vamos a ver la J en este caso. ¿Listo? ¿Qué más tenemos con respecto a las capas? Bueno, tenemos acá a la mano izquierda, tenemos la opción de ocultar
o sí, ocultar o mostrar una capa. Si yo apago el ojito, la oculto. Si yo lo vuelvo a prender, vuelvo y vuelve a aparecer la capa. Tenemos también la opción de agrupar capas. ¿Listo? ¿Qué es agrupar capas? Por ejemplo, digamos que yo quiero que esta imagen, digamos que tiene que ver mucho con esta. Y también por orden. Aquí pues solamente tenemos dos capas, pero hay procesos donde tenemos el fondo, tenemos el producto, tenemos retoques que le hemos hecho al producto. Entonces, pues, se imagina una chorrera de capas, pues sería un desorden total ahí. Entonces lo que hacemos es seleccionar las dos capas. Oprimiendo la tecla Shift, doy clic y ahí mire que ahí se seleccionan las dos capas, ¿cierto? Y aquí hay una opción que es como una carpetica. Miren que si yo lo doy ahí, automáticamente él se agrupa. O sea, en esa carpetica voy a tener mis dos capas, ¿cierto? Y para la hora, si quiero mover las dos, miren, ahí automáticamente las voy a mover. ¿Listo? Eso también me sirve para eso. O si quiero una independiente, pues escojo cada una dentro de la capa, me meto en la carpeta, escojo la capa y la puedo modificar. ¿Listo? Entonces así se agrupan unas capas. También lo que podemos hacer es crear... Ah, bueno, otra cosa que se me olvidó comentarles es que voy a retroceder acá. Esa es la manera con el clip. Para agrupar las capas de manera práctica con los shortcuts es dando control G. Miren que si yo creo ahí... Pero lo mismo, tengo que seleccionar las dos capas, doy control G y automáticamente se crea ese grupo. ¿Listo? Entonces esas son como las dos maneras para agrupar las capas. Otra de las opciones que tenemos es para el temas de orden, es darle un color a la capa. Entonces, por ejemplo, yo aquí le puedo dar clic derecho, por ejemplo aparece sin color, pero yo quiero que la J, perdón, ahí pinta el grupo, porque están agrupadas, voy a soltarla. Entonces yo quiero que la J sea de color amarillo. Entonces si yo le doy clic derecho y escojo el color, y así pues también puedo detectar dónde está cada una de las capas que estoy creando. Como les comenté, cada vez que vayamos a crear un documento, por lo general siempre son varias capas. Entonces es preferible manejarlo también con color para tener un poco más de orden, para saber a la hora de pronto hacer una modificación, algo que vamos a hacer, ahí nos vamos a dar cuenta. Otra cosa que podemos hacer también es eliminar las capas, ¿cierto? Hay dos maneras. Una es con el tarrito acá. Mire, yo me paro, él me dice que si deseo eliminarla, yo le doy que sí y la elimina. Doy control Z. Control Z sirve para retrocederme un paso a la acción que hice o deshacer ese paso, ¿cierto? Esa es una manera. La otra manera es arrastrando. O sea, si yo cojo por ejemplo este grupo y lo arrastro hasta el bote de pintura de basura, él automáticamente la elimina. Vuelvo a dar control Z o simplemente oprimo la tecla suprimir y él automáticamente lo elimina. Entonces esas son como las digamos que los ajustes o las configuraciones que tiene la capa. Y por último, de las que vamos a ver acá, es la opción de efectos. Entonces miren que aquí aparece una F y una X. Si yo lo doy acá, puedo abrir un panel que se llama opciones de efectos, que igual este panel lo vamos a ver más adelante, pero les voy a mostrar aquí rápido. Y es por ejemplo si a esa J que yo creé, yo le puedo crear una sombra paralela. Entonces aquí está la opacidad, le aumento la opacidad para ajustarle la distancia y puedo darle como un efecto como si estuviera pues sobresaliendo de la fotografía. Entonces tiene también resplandor, bueno, tiene diferentes opciones de efectos o estilos de capa, perdón, que podemos crearle a nuestras capas en este caso. ¿Listo? Le damos OK y él guarda. Cuando le damos OK, mire que me aparece aquí también un ojito de los efectos. Y si le doy esta flechita, oculta en este caso los efectos. Y si le vuelvo a dar, vuelve y me los muestra. Entonces yo puedo, digamos, ocultar el efecto en este caso. Si tengo varios, pues me van a aparecer aquí como en hilera. O si doy doble clic, me lleva otra vez al efecto para poder, digamos que, trabajar. O si tengo que modificar algo, lo puedo hacer. ¿Listo? Eso no es destructible. Perdón, eso es... O sea, lo que quiero decir es que eso digamos que se puede modificar a futuro. Digamos que si yo esa sombra ya no la quiero así, sino que resulta que la quería más suavecita, lo puedo modificar. O si simplemente ya no la quiero, ¿sí? Digamos que simplemente puedo eliminar, como les dije, arrastrar aquí el efecto y automáticamente se elimina y no hay ningún inconveniente. O sea, no va a dañar de pronto la composición que haya hecho en el momento. En medio de este curso, pues vamos a ir creando, digamos que vamos a hacer una pieza gráfica, ¿sí? Para enseñar acerca de las capas. Pero yo elimino esto, saco esto del grupo, ¿cierto? Entonces voy a traer aquí otra pieza que es
el fondo amarillo. Listo, esto es una imagen que tengo por acá. Pero como les dije, mire, si yo la pongo acá, aparece de primero y me tapa automáticamente el perrito. Si yo quiero, también la puedo poner por acá atrás. Entonces, vamos a ver los estilos de capa que tenemos. Entonces, vamos a ver los primeros estilos que tenemos. Y son los de las capas de relleno. Entonces, tengo acá 3. Color uniforme, de grado y motivo. Entonces, vamos a probar color uniforme. Cuando yo le doy color uniforme, espérenme, apago esta capita de acá. Volvamos a dar color uniforme. Entonces, color uniforme me sirve para yo darle como un tono, ¿sí? Y llena automáticamente la capa. Usted acá puede escoger el color, ¿sí? Puedes escoger qué tan como más clarito, más oscuro, ¿sí? Usted se puede mover por este panel y sobre esto va escogiendo como la tonalidad. Acá nos bota como el código de ese color para que funcione también en otras plataformas o a la hora de imprimir también sirve mucho. Y digamos que ustedes acá ya apenas estén a gusto, simplemente dan OK y listo. Mira que cuando yo creo esta capa, una de las ventajas es que si yo le doy doble clic, puedo cambiar automáticamente otra vez el color. ¿Listo? Y adicional se crea, como ustedes ven acá, se crea como una capa al lado de ella. Esa capa que está al lado de ella es una máscara de capa. Eso ya lo vamos a ver a profundidad más adelante para que podamos entender qué son las máscaras de capa. Por otro lado tenemos la capa de degradado. Entonces mire, por ejemplo acá se ve verde y rojo. Verde porque es la que está debajo, porque si ustedes ven acá recuerden que cada vez que damos unos cuadritos grises con blanco es transparencia. ¿Listo? Entonces mire que acá me muestra una transparencia, entonces por eso se ve la que está de fondo, que es el verde y el rojo. Pero si yo le doy doble clic ahí, puedo modificarlo. Listo, si yo me paro en esta, aquí lo que pasa es que aparentemente hay un color rojo, pero también hay unos, digamos que unas muestras acá arriba. Si yo me paro acá, mire que en opacidad aparece 0. Pues si yo la pongo otra vez en 100, él va a mostrarme ese color. Entonces yo acá le doy doble clic a ese recuadro y puedo cambiar el tono. Y mire que él automáticamente lo va cambiando. Lo mismo de este, puedo tirar por ejemplo un azulito más clarito, ¿sí? Y acá puedo, digamos, mover este panel para ver qué tan intenso quiero que se vea hacia un lado o hacia el otro. ¿Listo? Igual acá también hay unos colores como preestablecidos que vienen como por defecto de Photoshop. Él siempre como que nos ofrece unas opciones y podemos escoger. ¿Listo? Ubicación, la ubicación es la que les comenté, que uno mueve el parámetro hacia un lado o hacia el otro. Ese está acá. En 0 estaría en el centro, aquí así se va moviendo. Y como les dije, si yo me paro en estos de acá, puedo decirle, por ejemplo en este caso la opacidad. Entonces puedo irlo tirando como transparentoso. Yo escojo el porcentaje, eso viene por porcentajes, busco el porcentaje de opacidad que quiera. ¿Listo? Una vez lo tenga le doy aquí OK. Igual acá también tengo otras opciones. Si quiero, miren que el degrado se ve lineal, o sea de arriba hacia abajo. Va cambiando de color. Puede ser radial, que es como redondo. Está en ángulo, que genera como este efecto. Está reflejo, que deja un tono en el medio. Y está en diamantes, que da esa forma de diamantes. ¿Sí? Ustedes acá pueden escoger el que más se sientan a gustos. También tenemos el ángulo. O sea, por ejemplo, si yo no quiero que haya de arriba hacia abajo, sino de un lado, de una esquina, aquí también lo puedo modificar. ¿Listo? Puedo invertir los tonos. Puedo, digamos, escoger la escala de ese que hay en la hora que se van a encontrar esos dos colores. Listo. Entonces acá normalmente viene en 100, que es como el intermedio, ¿sí? Tiene opción de alinear con la capa. Y ya. Y una vez estemos a gusto, damos OK y ya habremos creado, digamos, nuestra capa de degradado. Y por otro lado tiene motivos. Esta, digamos que vienen unos motivos preestablecidos. Por ejemplo, aquí son como unos árboles, ¿sí? Por acá dice hierbas, ¿sí? La opción de un pasto y tiene también opciones de agua. Igual nosotros también podemos crear nuestros propios motivos. Eso es algo que vamos a ver más adelante, ¿sí? Y acá lo mismo, podemos variar el ángulo de ese, podemos variar la escala. Eso nos va a servir para crear efectos, digamos, muy chéveres, ¿sí? Y una vez estemos a gusto, damos OK y listo. Esas serían las capas de relleno. ¿Listo? Por ahora voy a quedarme con esta. Y acá también tenemos una opción que son los modos de fusión.